Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yara Ñe, invocando la presencia de Dios nuestro Padre, que nos proteja siempre del coronavirus. Y especialmente pedimos también a nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé, la protectora y la auxiliadora de todos los cristianos. Seguimos rezando por nuestros médicos que están al frente de batalla. Seguimos rezando también por las personas que nos están cuidando, para que podamos, cada uno de nosotros, ser también muy responsables en esta lucha contra el coronavirus. Vamos a invocar y vamos a pedir la protección por intercesión de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé. Vamos a decir juntos el anuncio del ángel a la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y pidiendo que se cumpla también la voluntad del Señor en nuestra comunidad, en nuestras familias, en nuestro país, seguimos rezando e implorando por nuestra nación, por nuestros gobernantes y por todos los que están en este camino de cuidarnos y ayudarnos a que podamos nosotros salir adelante en esta lucha tan importante. Y decimos juntos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñande Yara Ñe. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yara Ñe, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre la palabra del Señor desde el libro de los Números. Estamos en el capítulo 28 y 29 que nos hablan de los sacrificios. Estos sacrificios ciertamente que nos hacen entender la relación profunda que existe del pueblo, de la comunidad para con Dios. Pero recuerden lo que hemos dicho al inicio, sobre todo del curso anterior que tratamos, decíamos que todas estas celebraciones nos ayudan a nosotros a estar siempre en un training, en un caminar, en un recordarnos continuamente que nuestra vida no es simplemente un aspecto físico, tangible, sino que también estamos mirando hacia lo esencial, hacia lo existencial, de dónde provenimos, qué es lo que Dios nos ha regalado, es decir, apuntar un poco hacia el aspecto trascendente, apuntar hacia Dios, le decimos nosotros. Y bueno, eso es lo que estamos encontrando a través de los ritos, a través de las celebraciones, a través de los sacrificios. Tener en cuenta la presencia de un Dios vivo, la presencia de un Dios que está aquí a nuestro lado caminando en todo este contexto histórico que nosotros vamos viviendo. Pero es desde ahí donde tenemos que leer la presencia del Dios que nos ama, que nos quiere y que nos acompaña. Y por eso hablábamos de estos sacrificios cotidianos. Vamos a mirar un poco de nuevo esa última partecita del capítulo 28, cuando en el versículo 3 el Señor dice, diles también. Y aquí le va a aplicar esto de el sacrificio cotidiano. Aquí nos referimos al sacrificio cotidiano que va hasta el versículo 8. Cada día ofrecerán 2 corderos de un año y sin defecto como holocausto perpetuo. Los ofrecerán uno por la mañana y el otro a la hora del crepúsculo. Es interesante también cuando acentúa y dice, esto ustedes lo van a ofrecer como holocausto perpetuo. Holocausto perpetuo.
Es entonces una forma de expresar y decir que esto es esencial. Este encuentro con Dios se tiene que mantener de generación en generación, por toda la vida, con todos los que vendrán después. Entonces te está diciendo de cierta manera, esto no es simplemente algo del momento, ahora, ñandente. La ñande contexto histórico, ñandente la yiyaposea, ñandente la yiyapoa. Y después los que vendrán las otras generaciones, y bueno, que se vean ellos o que hagan otras cosas. Aquí entonces, como ellos entienden esa presencia de un Dios que camina con el pueblo dentro del contexto histórico, entonces están diciendo los elementos fundamentales. Atención, no estamos hablando de la forma, es decir, que se haga después de la misma manera. Claro, aquí en la expresión sí, es como decir que esto siempre se tiene que hacer de la misma manera, pero nosotros sabemos muy bien que como es un religarse, una relación con Dios en nuestro contexto histórico, nuestra historia, nosotros sabemos que nos vamos ayornando, es decir, nos vamos poniendo al día. Nos ponemos al día, pero siempre como fundamento esencial de ¿qué cosa? De recordar al Señor, de recordar a Dios. Van apareciendo nuevas formas de relacionamiento con el Señor de acuerdo a nuestra historia y de acuerdo a nuestro pueblo. Entonces aquí nosotros podemos entender muy bien también lo que significa la religiosidad popular, por ejemplo. ¿Qué viene a ser la religiosidad popular? La religiosidad popular es justamente responder a las necesidades, pero muy tangibles. Eso que nosotros tocamos y vivimos en el día a día del pueblo, de la gente, ¿verdad? Pero que hay esa tendencia hacia lo trascendente. Y esa tendencia hacia lo trascendente es lo que después hace que nosotros vayamos reelaborando nuestra propia vida religiosa, cómo nos relacionamos con el Señor. Entendamos eso. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque Dios se manifiesta en tu cultura, Dios se manifiesta en tu vida, Dios se manifiesta hoy, aquí y ahora. Entonces, no tomemos simplemente en una forma así, medio intransigente, en una forma que solamente de esta manera, como dicen nuestros amigos, porque lo dice la Biblia, porque está en la Biblia, y tenés que hacerlo así como dice aquí. No, aquí uno va a lo elemental, a lo esencial, a lo que verdaderamente Dios nos está pidiendo, ¿verdad? No es simplemente de repetir, porque si no caeríamos en el rito, e incluso caeríamos en un rito desfasado, algo que no nos corresponde ya a nuestra cultura, a nuestro mundo, a nuestra actualidad. ¿Por qué les parece que los santos, por qué les parece que surgen los movimientos, por qué les parece que surgen nuevas congregaciones, etcétera? Porque justamente dentro de la comunidad hay alguien que se da cuenta y dice, mira, nuestra comunidad no está bien, fíjense cómo nosotros le estamos adorando o cómo le estamos rezando al Señor o cómo nosotros nos estamos comprometiendo con Dios. Habiendo tantos niños en la calle, habiendo tanta gente pobre, sin casa y sin techo en el mundo. ¿Cómo nosotros respondemos a eso? Y entonces por ahí surge un sacerdote, un laico, una hermanita o quien sea, y entonces dicen, no, esto no puede ser. Ya, dentro de su contexto histórico. Y entonces comienza a hacer surgir algo, comienza a moverse, pide la ayuda a la gente y va haciendo y procura solucionar problemas. Así nosotros encontramos a tantos santos, por ejemplo, un San Juan Bosco. ¿Qué es lo que hace San Juan Bosco? Y al final de cuentas, lo que él está haciendo es nada más que mirar, entender que si él no se pone en camino, ese que está allí, ese niño, seguirá siempre en la calle. Ese que está ahí todos los días en el semáforo no tendrá una escuela, no tendrá una formación, no tendrá una educación. Entonces él dice, ¿qué hace la comunidad? ¿Cómo Dios nos está hablando hoy, aquí y ahora? O vamos a quedarnos simplemente nosotros en un ritual y vamos a repetir cosas, como dice aquí, como holocausto perpetuo, ¿verdad? Que entonces tenemos que interpretar y tenemos que saber cuando te está diciendo eso que nosotros vamos a ofrecer al Señor y tiene que quedar como holocausto perpetuo. Quiere decir que el mensaje, quiere decir que lo esencial de ese relacionarse con el Señor es lo que tiene que permanecer para siempre.
No podemos olvidarnos de Dios en nuestro contexto, en nuestra vida de familia, en nuestra situación del día a día. Entonces, por eso, cuando te está diciendo, cada día ofrecerán 2 corderos, cada día, ¿viste la insistencia y la perseverancia? Cada día tenemos que acercarnos al Señor y entender lo que nos está pidiendo en nuestra vida de todos los días. Volvemos enseguida con más Ñan de Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. Una de las ciudades más afectadas por la pandemia es Madrid. Allí el arzobispado ha levantado un lugar para aquellos que no tengan dinero para sepultar a sus familiares fallecidos por la pandemia. El arzobispado siempre tiene, como todos los sacerdotes, tienen necesidad de poder responder a las necesidades mismas de sus feligreses. El arzobispado, viendo esta necesidad, abrió este túmulo del recuerdo, en donde se van a depositar alrededor de 1900 cenizas que no tengan dónde depositarlas. Pues esta es una manera de poder decir, bueno, hay un lugar, ¿no? En solo 15 días, prácticamente en tiempo récord, la Fundación Sacramental San Justo habilitó el túmulo del recuerdo. Cuenta con una planta hexagonal y 2,5 metros de altura. Recibimos una llamada de la Archidiócesis de Madrid, en la que nos pedían que habilitásemos un espacio donde poder albergar las urnas cinerarias de estas familias que se habían visto doblemente afectadas por la crisis sanitaria y por la economía, y que contaban en su poder con cenizas de sus seres queridos y no tenían ni la opción ni la posibilidad de enterrarlos. La estructura está recubierta de mármol, un material que encontrar en plena pandemia fue todo un reto, y será recubierta por un baldaquino. Un baldaquino es una estructura que aloja en su interior, o que protege un altar o una sepultura, con lo cual perfecto. De tal manera que, aunque no cubre el interior, desde todos los puntos de vista, cuando lo ves, tiene una silueta clarísima de templo. El túmulo del recuerdo ya está habilitado. Fue bendecido por el propio cardenal Carlos Osoro y representa una muestra más de la cercanía de la Iglesia madrileña en medio del dolor y la crisis generada por el coronavirus. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen ingeniero. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñan de Yara Ñe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Catequesis y reflexiones para los más pequeños de la casa. Aprendiendo con Jesús. Un espacio para que los niños también aprendan sobre la palabra de Dios. Conduce el Padre Víctor Luis Cabañas. De lunes a viernes, 17:30 horas, por Lobo TV.
perdonas tantas veces que cuando caigo me levantas, no me sueltas de tu mano. Me sorprendes tantas veces que quiero amarte más y más. Me conoces desde siempre, desde el vientre de mi madre, tus ojos siempre presentes. Tú me amaste desde siempre, me creaste un vencedor. Tuyo soy, mi Jesús, por tu amor yo libre soy, y junto a ti quiero vivir, amándote hasta el final. Me conoces desde siempre, desde el vientre de mi madre, tus ojos siempre presentes. Tú me amaste desde siempre, me creaste un vencedor. Tuyo soy, mi Jesús, por tu amor yo libre soy. Junto a ti quiero vivir, amándote hasta el final. Toda mi vida es tuya, Señor. Todo lo que tengo, todo lo que soy. Tuyo soy, mi Jesús, por tu amor yo libre soy. Junto a ti quiero vivir, amándote hasta el final. Hasta el final. Queridos amigos, seguimos con Ñandillaran y Antiguo Testamento. Estamos mirando un poco sobre los sacrificios cotidianos que nos ofrece este libro de los Números, capítulo 28. Leíamos aquí en ese primer bloque y decíamos como holocausto perpetuo, es decir, mirar la esencia, lo fundamental que debe continuar. ¿Y qué es lo que debe continuar? Y este relacionamiento con Dios. Lo que debe continuar siempre es estar en contacto, en comunión con Dios que nos habla en nuestra historia. Los ofrecerán, dice, uno por la mañana y otro en la hora del crepúsculo. Uno por la mañana y otro en la hora del crepúsculo. ¿Qué te quiere decir con esto? Algunos ya se van a quedar y dicen, ¿qué hora? Y solamente esa hora, y porque lo dice la Biblia, y porque está así escrito. Y sí, realmente es así, pero tenemos que entenderlo bien qué significa, ¿verdad? Lo que significa es que tu día, tu jornada, tu existencia tiene que estar llena de Dios. Tiene que estar desde que inicias la mañana, desde el momento en que te estás levantando. Entonces, ¿a qué hora te está diciendo? Y justamente ofrecerán uno por la mañana. Y el otro te dice que también tenés que ofrecerlo a la hora del crepúsculo.
Es decir, tanto al levantarte como al acostarte, al iniciar tu jornada como al acabar tu día, siempre tenés que acordarte del Señor. Esta es una forma muy linda y muy interesante de entender que Dios está presente. Muy bien, eso lo sabemos, incluso lo podemos saber en la teoría, pero ahora esto viene el aspecto práctico, porque toda la celebración y todo el aspecto ritual que nosotros entendemos nos habla de qué cosa el aspecto ritual, y nos habla de una acción concreta, ayapona. Y entonces me esfuerzo y procuro recordarlo y procuro vivirlo, pero claro, eso tenemos que hacer entonces esa práctica y tenemos que ir entrando. No es que uno ya comienza, por ejemplo, manejando, se subió al coche y ya, no, tiene que hacer la práctica, tiene que ir aprendiendo. Y después de a poquito, ahora, si vos ya manejás, hace ¿cuántos años que manejás? 20 años, 25 años que yo manejo. Entonces, no hace falta que vos estés pensando y diciendo, ahora tengo que agarrar aquí, tengo que hacer así, tengo que mover, ahora tengo que apretar primero allá y ahora tengo que hacer el cambio, ahora ahí. O el motor ahí ya está demasiado, tengo que hacer ya el cambio. No. Eso te sale en una forma automática, ¿verdad? ¿Por qué? Y porque entraste en la práctica. Lo ritual, en realidad, nos tiene que llevar a entrar en esa práctica de un saber que Dios está siempre presente y de un saber y comprometernos de que somos nosotros quienes miramos desde Dios nuestra propia existencia. Todo lo que estamos haciendo lo agradecemos al Señor, lo ofrecemos al Señor y caminamos con el Señor, ¿entienden? Esta es la base fundamental de lo que nosotros estamos entendiendo y estudiando aquí cuando hablamos de los sacrificios. No es simplemente volver a reproducir lo que se hacía cuando te está diciendo aquí como una oblación y como holocausto perpetuo, sino que tiene que ser esa predisposición continua de recordar a un Dios desde la mañana, durante el día, durante la jornada y sobre todo también al concluir nuestra propia jornada. Después continúa diciendo, este es el holocausto perpetuo que fue ofrecido en la montaña del Sinaí. Esta es la forma como también acentúa, fortalece, subraya uno de los elementos esenciales para decirte que esto que nosotros estamos haciendo no es una cosa inventada ahora, te está diciendo el autor sagrado. A pesar de que eso está comenzando en este momento, ¿verdad? A pesar de que eso que nosotros estamos viendo, ellos lo van organizando para su contexto histórico, para su realidad histórica, para responder también a situaciones históricas de ese momento, ante problemáticas, ante situaciones que vive el pueblo y que vive la gente. Pero sin embargo, yo le voy a dar una fuerza a todo eso que estamos haciendo o que estamos proponiendo o que entendemos como esa revelación de parte de Dios para que la comunidad se pueda comprometer mucho más. ¿Y qué digo? Esto que nosotros realizamos, gente, ¿saben qué? No. Esto es justamente lo que ya se había realizado nada más y nada menos que ¿dónde? En el Sinaí. En el Sinaí. Y entonces ellos lo miren. Este es el holocausto perpetuo que fue ofrecido en la montaña del Sinaí. Uno se podría decir, ¿por qué tiene que ver el Sinaí aquí? ¿Por qué me tiene que recordar el Sinaí aquí? Y justamente por eso, porque es la fuerza de autoridad, ¿verdad? Es el Sinaí, es ahí. Y entonces vos te comenzás a preguntar, ¿y qué pasó en el Sinaí? ¿Qué sucedió en el Sinaí? ¿Qué sucedió? Vamos a mirar un poco en el capítulo 29, ¿verdad? 29, desde el 38 del Éxodo. El Éxodo, si tienen ahí su Biblia, entonces Éxodo 29, encontramos esto, del 38 en adelante. Dice así, que ya te hablaba del sacrificio cotidiano, del holocausto de todos los días. Cada día, le dice, ofrecerás sobre el altar 2 corderos de 1 año, y esto en forma permanente. ¿Se dan cuenta? Cada día ofrecerás sobre el altar 2 corderos de 1 año, y esto en forma permanente. El 28:3 también nos decía, cada día ofrecerán 2 corderos de 1 año y sin defecto, como holocausto perpetuo.
Las palabritas cambian un poco, pero la idea es la misma. Ofrecerás uno a la mañana y otro a la hora del crepúsculo. Ofrecerás uno a la mañana y otro a la hora del crepúsculo. Este es el holocausto perpetuo que fue ofrecido en el Sinaí, etc. Y aquí le dice, los ofrecerán uno por la mañana y el otro a la hora del crepúsculo. Bueno, se dan cuenta, en el capítulo 29, 38 en adelante, nosotros ya habíamos hablado de esto. Con el primer cordero ofrecerás también la 10ª parte de una medida de harina de la mejor calidad, amasada con 1,70 litros de aceite puro de oliva y una libación consistente en 1,70 litros de vino, etcétera, etcétera. Entonces aquí te dan otros datos interesantes. Bueno, pero es simplemente para que recordemos lo importante. Entonces te trae de nuevo aquella acotación, lo que había sucedido, de dónde viene esta fuerza, por qué yo les recuerdo, por qué no nos tenemos que olvidar del Señor, o mejor dicho, por qué no nos tenemos que olvidar de todo lo que estamos haciendo aquí como sacrificio, porque esto nosotros hemos recibido de parte de Dios nada menos y nada más que ¿dónde? En el propio Sinaí. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Santa pisando estoy. Tú eres el Dios de la vida. De gozo has llenado mis días.
Pisando tus tierras estoy, pisando tus tierras estoy. Tierra santa pisando estoy, regalos de misericordia, este lugar huele a gloria. Pisando tus tierras estoy, pisando tus tierras estoy. Quiero poder cara a cara tu rostro mirar, tu belleza hoy contemplar, y aunque oculto te encuentres, creo en tu presencia en este lugar. Te quiero adorar, te voy a adorar y te alabo por tu gran amor. Te bendigo, tú eres mi Dios y te adoro. Grande eres tú, grande eres tú, oh Señor. Señor, y te alabo por tu gran amor, te bendigo, tú eres mi Dios y te adoro. Grande eres tú, grande, grande, grande. Quiero quedarme contigo adorando tu nombre. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos hablando aquí sobre el capítulo 28, en que nos habla de los sacrificios cotidianos. Y vamos a mirar un poco estos versículos que van del 3b al 8, que justamente nos habla del holocausto perpetuo, que son los sacrificios cotidianos. La lista está encabezada por el holocausto perpetuo. Está encabezada entonces por este holocausto perpetuo. Cada día del año debe haber sacrificios a Dios porque cotidianamente debe ser reconocido y alabado por el pueblo. Ahí está. Esto es lo esencial y lo fundamental que nosotros estábamos, queridos amigos, en los bloques anteriores reflexionando. O sea, ¿cuál es el contenido o cuál es la propuesta o cuál es el significado, digamos? ¿Cómo tenemos que entender esto del holocausto perpetuo? Porque nosotros podemos decir, eso tiene que perdurar y tenemos que volver a hacerlo porque esto era un pedido de Dios
y así de esta misma manera tenemos que copiar y tenemos que hacer, y a la mañana 2 corderitos y a la tarde 2, en la hora del crepúsculo otros 2 más, y así sucesivamente, ¿verdad? Simplemente como un rito podemos pensarlo así. No, la Biblia no es para traerte y repetir fórmulas o cosas que se han hecho, sino que hay algo mucho más importante y esencial. La Biblia te está hablando a la vida, te está hablando como propuesta, ¿verdad?, de salvación. Por eso es historia de salvación, porque se fue realizando y se fue revelando el Señor en nuestra propia historia, como hoy se sigue revelando. ¿Y desde dónde lo leemos y lo entendemos? Y justamente desde la palabra de Dios. Por eso que tenemos que entender muy bien y hacer una exégesis muy importante. Y no decir simplemente, ¿por qué dice la Biblia? ¿Por qué está escrito ahí? No, eso. Entonces es una forma totalmente equivocada de interpretar la palabra de Dios. La palabra de Dios es para nosotros hoy, en nuestro contexto histórico y en nuestra realidad. Este día la ñandeña convertía. Este día la ya pones añandereco, pues Juana, de acuerdo al mensaje que te está transmitiendo el Señor, ¿verdad? Entonces por eso dice, debe haber, dice, sacrificios a Dios, debe haber sacrificios a Dios, porque cotidianamente debe ser reconocido y alabado por su pueblo. Porque cotidianamente debe ser reconocido y alabado por su pueblo. Este es el mensaje principal, esto es lo que nos quiere enseñar el autor sagrado. El Señor debe ser cotidianamente, debe ser reconocido cada día y debe ser alabado cada día. No nos podemos olvidar de nuestra propia esencia, de dónde venimos. ¿Quién es el que sostiene nuestra esencia? ¿Quién es el que sostiene nuestra propia existencia? El ofrecimiento consiste en el sacrificio de un cordero y la presentación de ofrendas vegetales con aceite y bebida fermentada 2 veces al día. Aquí entonces te pone los elementos. Cada uno de estos elementos son importantes. Por la mañana y por la tarde, o sea, la consagración de la totalidad del día a Dios. Lo que ya dijimos, de mañana y por otra parte al crepúsculo, de noche. ¿Y qué significa eso? Significa consagración de la totalidad del día. Es la totalidad del día la que nosotros le consagramos al Señor. No es entonces simplemente cuando yo estoy ante una necesidad urgente, tengo una necesidad que no sé qué hacer y cómo hacerlo, y entonces ahí yo me lanzo y digo y pienso y creo, ¿verdad? Que por ese momentito y ahí termina todo. No. Lo importante frente al Señor es aquí el darnos cuenta, el ser agradecidos, y por eso dice la totalidad del día a Dios. La totalidad del día a Dios nosotros consagramos. Desde la mañana cuando comenzamos, a la noche cuando finalizamos. A la mañana ofrecemos y decimos, bueno, nos ponemos en tus manos, Señor, porque sabemos que dependemos de ti, Señor. Pero por otra parte también al finalizar, ¿qué decimos? Y bueno, y te agradecemos, Señor, porque sabemos, ¿verdad?, que tú estás con nosotros, que tú, Señor, nos ofreces también estas riquezas tan grandes, ¿verdad? Y entonces nosotros evaluamos, agradecemos todo lo que pudimos transcurrir durante el día. Entonces es una consagración de la totalidad del día a Dios. No se trata de reducir la relación con Dios a un sacrificio cultural y ritualista. Y por favor subrayen esto, anoten dentro de este curso bíblico que estamos haciendo. No se trata de reducir la relación con Dios. No es reducir absolutamente la relación. Yo ya le ofrecí ese holocausto. Ya me ema peñan de yárabe. Y entonces ahora yo me reduzco simplemente a esto. Sino que nosotros tenemos que ir mucho más allá. No es una relación de un sacrificio cultural y por otra parte ritualista. El holocausto cotidiano es signo de la relación de comunicación diaria con Dios. El holocausto cotidiano, escuchen bien y subrayen esto, es signo de la relación y comunicación diaria con Dios. Signo de la relación y comunicación diaria con Dios. Eso es el holocausto que se está ofreciendo en ese momento, ¿verdad? Entonces, ciertamente que en nuestro contexto histórico, hoy,
en nuestro contexto religioso, cómo nosotros nos religamos con Dios, cómo nosotros hoy entendemos que nuestra existencia está en manos de Dios, que dependemos de Dios. Y bueno, tenemos que comenzar a buscar, a reflexionar cómo yo me encuentro con este Dios todos los días. Hay muchos, por ejemplo, que me dicen, yo, Padre, rezo el Santo Rosario todos los días. Bueno, esa es una forma como se comunica con el Señor todos los días. Yo, Padre, entonces soy de misa diaria. De misa diaria. Entonces busco mi horario, voy, me relaciono, procuro entender qué es lo que uno va y procura entender al celebrar la Eucaristía, por ejemplo, y recordar todo ese amor de Dios, de esa donación, recibir esa fuerza de Dios a través de la Eucaristía, el pan, el vino, el cuerpo, la sangre de Jesús, de una escucha de la palabra en el cual uno entiende y dice, Señor, hoy en este día me estás invitando a reflexionar y a entender cómo tengo que impostar mi propia vida. Vaya vaya pota hamandi vaya pota hina lleva. Coco epajure me eva ecuesheve lleva. O sea, es comenzar. Y así mismo también decíamos, porque aquí dice también al crepúsculo, es decir, al finalizar la jornada. ¿Cómo evaluamos? ¿Será que nosotros tenemos esa costumbre de saber evaluar y de decir, bueno, esto es lo que yo hice durante esta jornada? Esto es lo que el Señor me regaló y gracias a Dios. Y ahora entonces yo también me proyecto y desde ahí comienzo a evaluar, ¿verdad? Porque para una proyección del futuro primero tenés que saber lo que existe, ¿verdad? Y desde ahí entonces me proyecto de nuevo hacia la comunidad. Me proyecto en síntesis hacia Dios, ¿verdad? Porque es Dios el que actúa en nuestra comunidad. Volvemos enseguida con más ñan de Yarañe, Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen licenciada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, ñan de Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Catequesis y reflexiones para los más pequeños de la casa. Aprendiendo con Jesús. Un espacio para que los niños también aprendan sobre la palabra de Dios. Conduce el Padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes, 17:30 horas, por Lobo TV.
hubiese pasado si ella hubiese dicho que no, o ignorado o dilatado el anuncio de tu ángel amor? En cambio creyó en tu palabra y se hizo tu esclava en un acto perfecto y de fe. Y hoy quiero ser como ella y amarte aunque duelan las espinas y el camino de la cruz. Dame la fe, Señor, la fe de María, para decirte sí, oh sí, un sí sin medidas. Dame la fe, Señor, la fe de María, para renunciar a mí y entregarte mi vida. Aunque traspasaron con una espada su corazón y su alma lloró el dolor de tus heridas, a los pies del madero se quedó. Y hoy ella es nuestra reina y señora, y tú nos incorporas a tu eterna familia de amor. Y yo en tu amor quiero permanecer postrado a tus pies. Es lo único que un día llevaré. Dame la fe, Señor, la fe de María, para decirte sí, oh sí, un sí sin medidas. Dame la fe, Señor, Señor, la fe de María, para renunciar a mí y entregarte mi vida. Queridos amigos, seguimos con Yandillara y Antiguo Testamento. Estamos reflexionando el capítulo 28, aquí sobre el sacrificio, decíamos, o el holocausto que tiene que ser perpetuo. Nosotros hablábamos y decíamos que aquí es que Dios tiene que ser reconocido y alabado por su pueblo. En primer lugar, significa eso, pero después te dice que debe ser también perpetuo. Pero cuando hablamos entonces de perpetuidad por la mañana y por la tarde, significa esa consagración de la totalidad del día. La totalidad del día que nosotros le consagramos a Dios. No se trata, por lo tanto, de reducir la relación con Dios a un sacrificio cultural y ritualista. No se trata de reducir. No se trata de reducir. ¿A qué cosa? A esta relación con Dios en un sacrificio cultural y ritualista. Es decir, nos quedamos simplemente como nos hacen, y esto es interesante hacer un poco esta reflexión aquí, pero
mi payesero cuera o esa gente que te hace macumba, umbanda y todas esas cosas. ¿Qué es lo que hacen? Y eso realmente se fijan en el aspecto ritual. Atención, esto es interesante, ¿verdad? Que nosotros entendamos. ¿Por qué la vida cristiana o la vida religiosa va mucho más allá que el aspecto simplemente ritual o simplemente litúrgico? Porque la liturgia es el lugar donde nosotros celebramos la propia vida, la propia existencia, así como nos encontramos a nosotros. Y sabemos que con la fuerza que recibimos en los ritos o en la liturgia, en esa celebración de la propia vida, nosotros recibimos la fuerza y el espíritu ¿para qué cosa? Para salir ahora a luchar nosotros como comunidad, para que nosotros podamos entrar entonces en esa sintonía con ese pueblo, con esa comunidad, con esa tradición y dar pasos concretos de cambio. Recuerdan que en el libro del Éxodo también, desde el capítulo 25, ¿verdad? Dios que le dice y le pide a Moisés que construya el templo. Ahí nosotros nos preguntamos, ¿y por qué Dios quiere que se le construya el templo? ¿Cuál es la razón de ser? Y es justamente porque en ese lugar donde hacemos esa celebración, donde nos encontramos como comunidad, donde tenemos ciertos elementos del rito, de la celebración como tal, me ayudan y le dan sentido a aquello que yo traigo como problemática o aquello que yo traigo como situación difícil de mi vida para poder recibir la fuerza del Espíritu, la fuerza de la comunidad que me habla a través de la palabra de Dios. Ahí me ilumina. Y es desde ahí donde yo entonces voy a dar los pasos siguientes. O si no, así también desde otros elementos bien concretos de nuestras celebraciones. Pero todo lo que significa lo otro, yo les estaba diciendo, la macumba, los payeceros, etcétera, etcétera, ¿qué es lo que hacen? Hacen a través de los ritos esa influencia justamente psicológica. Y te dice, apea y apotas, apea tantas veces y apoana, apea ñamoita pende pecho, apea tu huipeaña y peatane y peaña moita pepe. O sea, estos son los ritos que de cierta manera, cuando uno queda en el rito, ¿qué es lo que está pensando? ¿Y qué es lo que hay detrás de los ritos y los ritos simplemente? Cuando uno no le da el sentido profundo desde la palabra de Dios. Y justamente son estilos mágicos. Estos son estilos mágicos. O sea, estamos confiando y estamos pensando en la magia. Hay muchas personas que lastimosamente, ¿verdad? Incluso entre nosotros, entre personas que se dicen que somos cristianos, pero sin embargo, ya, entonces, como algo mágico que nosotros estamos esperando desde afuera. Y sin embargo, los ritos, aquí por lo menos, cuando se nos habla directamente de los sacrificios o de los holocaustos cotidianos, nosotros estamos diciendo que nosotros entendemos la presencia de un Dios, pero el hecho de mañana, de tarde, en el crepúsculo, etcétera, etcétera, quiere decir que nuestra vida totalmente debe estar consagrada al Señor. La consagración de la totalidad del día al Señor. Desde la mañana hasta el crepúsculo. Todo nuestro día fue consagrado al Señor. No se trata también, decíamos, de reducir con Dios a un sacrificio cultural y ritualista, porque puede caer en ese problema que decíamos anteriormente. El holocausto cotidiano es signo de la relación y comunicación diaria con Dios. Signo de relación y comunicación diaria con Dios. Aquí están, el signo de la relación y de la comunicación diaria con Dios. Diariamente nos reunimos, diariamente entonces entendemos lo que el Señor nos está regalando. No debe cesar nunca y reconocer que toda la vida está en sus manos. No debe cesar nunca. Ese momento de oración, ese momento de encuentro con Dios no debe cesar nunca, quiere decir. Tiene que entrar, tiene que formar parte de nuestra existencia. Y desde ahí nosotros vamos a entender mejor, ¿verdad? Porque vamos a reconocer que toda la vida está en las manos del Señor. Toda la vida está en las manos del Señor.
Y esto entonces, queridos amigos, queridos hermanos, es lo que nosotros tenemos que procurar ponerlo en práctica. Esto es lo que nosotros tenemos que entender. Toda una vida consagrada a Dios, toda una vida que se pone en manos del Señor. Por eso nos decía, ¿verdad? Y diles también, quiere decir que esta fuerza que nos está viniendo desde Dios como enseñanza es algo demasiado importante. Por eso pone en boca de Dios. Cada día ofrecerán 2 corderos de 1 año y sin defecto como holocausto perpetuo. Los ofrecerán uno por la mañana y otro a la hora del crepúsculo. Aquí está. Esa es entonces la totalidad. La totalidad de la jornada dedicada a Dios, ofrecida a Dios, con una oblación consistente en la 10ª parte de una medida de harina de la mejor calidad. Es decir, que aquí también nosotros encontramos otros elementos fundamentales y esenciales en la vida de cada uno de nosotros. Es decir, cuando decimos que aquí corresponde esa entrega cotidiana a Dios, quiere decir que también nosotros tenemos que darnos cuenta y ser agradecidos, ¿verdad? Lo que estamos viviendo, lo que estamos recibiendo, todo proviene de Dios. Queridos amigos, entonces así vamos concluyendo por el día de hoy nuestro programa, nuestro curso bíblico de todos los días en el Yarañé Antiguo Testamento. Estamos reflexionando aquí sobre los sacrificios cotidianos. Vamos a pedir que nos bendiga, vamos a pedir que el Señor toque nuestro corazón, que podamos siempre estar en esa relación continua de agradecimiento por el día que iniciamos, esa consagración total y agradecimiento por el día que finalizamos, porque estamos siempre en las manos de Dios. Y que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más de Yarañé Antiguo Testamento. Esto fue Ñan de Yarañé con el Padre Víctor Luis Cabañas.